Gracias, Alex, por este tiempo de meditar en la palabra. Vamos a entrar en un espacio muy importante que es el orar la palabra. Importante porque es un momento para escuchar al Señor. Y vamos a hacerlo en Santiago, el capítulo 1, del 1 al 11. Vamos a tener dos espacios, uno para tener una lectura narrada, ¿no es cierto? Y Teófilo, nuevamente se te ha muteado el micrófono. nueva traducción viviente, la lectura narrada, y en la PDF, la lectura que vamos a tener para el tiempo de orar. Quisiera, por favor, que escuchemos con mucha atención, tengamos ese tiempo para meditar y después responder la palabra. Leo, por favor, si nos pasas el momento de la lectura narrada. Gracias. Escuchemos, por favor. No, No se escucha. no se escucha, Leo. No, no se escucha. Ahí está. La Carta de Santiago, capítulo 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Vamos a, en esa misma actitud de oración, vamos a leer en una versión diferente que es la palabra de Dios para todos. Vamos a tener ese tiempo de reflexión y después oraremos. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Tengamos ese tiempo de silencio para apropiarnos de la palabra y luego vamos a orar. Señor Jesús, me doy cuenta
de que la gran mayoría de las veces, cuando paso dificultades y tribulaciones, no me acuerdo de alegrarme en ellas. Muchas veces me entristecí y también llegué a murmurar. Perdóname, Señor. Pero te doy gracias por esa oportunidad de hacerme acordar una vez más de que yo debo ser más consciente en cualquier situación difícil que yo pueda pasar. Y entender que todo esto será para mi bien, para mi crecimiento, para ser más como tú. Sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. En esa misma actitud de oración, escuchemos al Señor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Meditemos y luego respondamos al Señor. Mi bom Jesus, quantas vezes hice cosas, tomei decisões sem tu sabedoria. Fui llevado, arrastrado como essas olas del mar. Por hoy vengo a ti. Remove a incredulidade, a duda de mi coração. Dá-me de tu sabedoria para que eu pueda vivir sabiamente com minha família e com minha igreja. Em nome de Jesus, amém. Amén. El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba. La flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasa con los ricos. En un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto mueren. Gracias, Padre, porque mi dignidad como persona no está en relación con lo que tengo, sino que soy criatura tuya, hecho a imagen y semejanza de ti. Gracias porque en medio de una sociedad consumista y mercantilista, no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos en ti. Gracias porque entendemos que la riqueza y el dinero es efímera y que no es un fin, sino un medio. Que no es una buena opción, Señor, sustentar nuestra seguridad y aún nuestra identidad y valor de personas en la riqueza, sino en ti, oh Jesucristo, como nuestro Señor. Enséñanos a vivir de la fuente inagotable
de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor bendito y Padre nuestro, te doy gracias por tu bendita buena voluntad y tu inmenso amor. Tú has previsto de que no sea ni pobre ni rico. Has previsto que sea yo tu mayordomo de lo que tú prevés en la existencia, en este tiempo y en esta generación. Y tú nos enseñas que hagamos riqueza en los cielos, pero también la riqueza en la tierra. Manténgame en ese equilibrio, Padre Santo, para honrar y gloria de tu santo nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Fiorella, por favor. Buenas noches. En esta oportunidad tengo la alegría, el agrado de presentar al expositor bíblico, el que nos va a exponer la palabra. Y digo alegría porque él ha sido mi profesor en el Seminario Bíblico de Colombia, ¿no? Me enseñó epístolas generales, griego y otros cursos. Y su nombre es Sandro Gutiérrez. Él es profesor en el área de Biblia y Nuevo Testamento desde hace 15 años. Es teólogo de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Ha cursado un magíster en teología y actualmente está cursando un doctorado en el área del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es egresado del ANJAM, de las escuelitas, y él es de Colombia, de Bucaramanga. Así que voy a dar paso al expositor Sandro Gutiérrez. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan bien en este momento? Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Muy bien, profe. Perfecto. Excelente. Ok. Buenas noches, sí, les escuchamos perfectamente. Bueno, para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes la palabra en esta noche. Y bueno, vamos a ir al grano. Nacimos para ser felices. Este es uno de los mensajes más predicados en el contexto actual. La cuestión es, ¿este es un mensaje bíblico? ¿Es un mensaje que va conforme a la Escritura? Y la realidad es que nosotros como predicadores de la palabra enfrentamos situaciones difíciles. Y el punto es, ¿qué tanto nos ayuda este mensaje centrado en la felicidad en medio de las situaciones difíciles que podamos enfrentar? Quiero compartirles a ustedes hoy el tema ¿qué necesitamos en nuestros momentos difíciles? Y como ustedes saben, el texto que vamos a trabajar es Santiago 1, 2 al 11 y voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador.
a esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y quisiera mencionar algunas preguntas que se me ocurren al ver el texto. Y la primera es, ¿este texto nos habla de sentirnos dichosos en medio de las pruebas? La segunda sería, la expresión sin que nos falte nada está hablando de que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Tercera, este texto nos invita a superar las pruebas lo más pronto posible. Cuarto, ¿qué papel cumple la sabiduría en medio de las situaciones difíciles? ¿Y por qué la mención de los motivos de orgullo del rico y el pobre? En el versículo 1 estamos evidenciando que nos encontramos frente a una epístola. Se menciona el remitente, Santiago, que consideramos que es el hermano del Señor, quien es el remitente de la epístola, y se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego vienen los destinatarios. Y el autor describe a esos destinatarios como las 12 tribus que están en la dispersión. Y básicamente está utilizando una expresión para hablar de ellos como el actual pueblo de Dios. Al parecer, el motivo de la carta es que hay unas situaciones en las cuales los hermanos están en conflicto y también parece que hay una situación de opresión de parte de los ricos hacia los pobres. Y esa situación se presenta como una prueba de fe hacia los destinatarios. Es decir, por medio de esas circunstancias se pone a prueba si la confianza de los destinatarios está realmente puesta en Dios. Entonces, a continuación voy a mencionar algunas pautas para enfrentar las situaciones difíciles, las pruebas, que en este contexto se entienden como las situaciones difíciles de la vida que puede enfrentar todo seguidor de Cristo y, por tanto, cualquier persona que predique a Cristo. Entonces, el título de la enseñanza es ¿qué necesitamos en nuestros momentos difíciles? Y lo primero es considerarnos muy dichosos, y esto lo desarrolla el autor en los versículos 2 al 4. Y es una bienaventuranza, se utiliza esa expresión que usualmente se usa en las bienaventuranzas. Y hasta aquí, pues nosotros consideramos que así lo es una bienaventuranza, y lo es. Pero el texto y en esta traducción está hablando de considerarse dichoso. El texto no está hablando de sentirse dichoso, está hablando de considerarse dichoso. Es decir, es la manera, la forma como nosotros pensamos respecto a las pruebas. El texto y el autor no está apuntando tanto a las emociones, más bien está apuntando con la actitud que nosotros tenemos en medio de las circunstancias difíciles. Y el texto está hablando posteriormente de las circunstancias en que el creyente se debe considerar dichoso. Y esto tiene que ver con cuando enfrente diversas pruebas. Y él está hablando de diversas pruebas. Y para esta parte el autor está utilizando un término griego, peirasmos, que se traduce como pruebas. Y ese término en esta parte de Santiago está siendo usada para aquellas situaciones externas que llegan a la vida del creyente, aquellas situaciones difíciles que el creyente enfrenta. Pero a partir del versículo 12 ya se entienden es como tentación y es como aquellas situaciones internas que surgen de la concupiscencia del creyente y que lo pueden llevar a pecar. Ahora, el texto está hablando de diversas pruebas y William Shakespeare decía que cuando las penas vienen, no vienen como espías solitarias, sino en batallones. Y muchas veces nosotros experimentamos que
las circunstancias difíciles como que se vienen al mismo tiempo y nos abruman. Un momento donde yo viví una situación, me roban un celular, aparte de eso, recibo un correo de la DIAN de que tenía una multa porque no había pagado unos impuestos, yo no había recibido ese correo. Aparte, recibo la noticia de que yo debo tener una cirugía, mi mamá debe estar siendo intervenida con otras cirugías y experimenté que como que todo se me vino al mismo tiempo y me preguntaba por qué no se vienen como una por una y me sentía abrumado. Entonces, las pruebas aquí tienen que ver con las diferentes situaciones de la vida que uno como creyente puede enfrentar. Y cabe aclarar que esas pruebas no, el texto no dice que esas pruebas las está enviando Dios, sino más bien son situaciones que uno vive en su cotidianidad, pero que pueden llegar a probar nuestra fe. Es decir, llegan a probar qué tanto confiamos nosotros en Dios. La verdad es que las situaciones difíciles son momentos que prueban y que sacan a flote si realmente nosotros estamos confiando en Dios. Luego el texto dice que la razón de considerarse dichoso en medio de esas pruebas es que la prueba de la fe produce constancia. Y esas situaciones difíciles nos permiten darnos cuenta qué tan firme es nuestra fe, qué tan firme es nuestra confianza en Dios. Esto nos invita a mantenernos constantes, perseverando en la confianza en Dios. Ahora, luego el autor amplía un poco más respecto a esto de las pruebas y nos dice que la constancia tiene un fin. Ya Que termino de Guzmán en su trabajo, denme pan y te doy. Sin que nos falte nada. Ahora, el texto está afirmando que en medio de las pruebas no nos va a faltar nada. Nosotros nos debemos dar cuenta que el texto no está apuntando al tener, no está apuntando a la provisión, está apuntando al ser, para que seamos sin que nos falte nada, para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Nosotros sabemos que en otras partes de la Escritura el Señor nos habla que Él es fiel, que Él es nuestro proveedor y tendríamos infinidad de testimonios en cuanto a eso. Pero el texto está hablando aquí más bien de que seamos completos, íntegros, sin que nos falte nada. Por medio de esa expresión para que sean perfectos, el autor está haciendo una alusión a Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, hay algo que debemos notar aquí, y es que en Santiago se ha mencionado que parece que no es una epístola cristocéntrica porque solamente se menciona a Jesús 2 veces. Pero si uno empieza a hacer un estudio detenido de la carta, va a notar que va a haber mucha influencia de Jesús. Muchas de las palabras de Jesús, las ideas del Sermón del Monte están plasmadas aquí en Santiago. Entonces Jesús sí está muy, muy presente en la carta de Santiago, como lo que vemos aquí. Entonces, para Santiago, el referente de perfección es el carácter de Dios. Entonces, el propósito en medio de las pruebas es que el carácter de Cristo siga siendo formado en nosotros. Y por eso es una bienaventuranza. Es decir, sin que nos falte nada para llegar a ser como Cristo. En medio de las pruebas nosotros tendemos a salir corriendo y no permitir que Dios haga en nuestra vida lo que Él quiere para que seamos más como Cristo. Por eso nos consideramos dichosos, porque las pruebas, las situaciones difíciles que Dios permite que atravesamos es para que seamos más como Cristo. Y yo sé que estos son de los 2 versículos más difíciles de practicar para nosotros como creyentes, porque tendemos a huirle al sufrimiento.
En un contexto donde el cristianismo se ve como privilegios, ¿qué mayor privilegio que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo aún en medio de las pruebas y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros? Y este es un buen criterio para evaluarnos como predicadores, puesto que no solo basta con predicar a Cristo, también tenemos que pensar qué tanto reflejamos el carácter de Cristo en cada una de las situaciones de nuestra vida, en cada uno de los contextos donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, con nuestros vecinos. De nada nos sirve a nosotros, como predicadores, exponer un mensaje cristocéntrico si no estamos reflejando a Cristo en nuestro diario vivir. El asunto no es tanto qué me falta para esta casa, qué me falta para este carro, qué me falta para estos títulos, qué me falta para este cargo. Siempre estamos pensando en qué nos falta y en muchos casos en los asuntos materiales, pero el punto aquí es qué me falta para ser como Cristo. Esa es la pregunta que nos debemos hacer, y las situaciones difíciles Dios las puede usar para seguir formando el carácter de su Hijo en nosotros. Lo segundo que necesitamos en los momentos difíciles es pedir sabiduría a Dios. Y el texto aborda a quien esté en condición de que le falta sabiduría, pues lo exhorta a que pídasela a Dios, y dice que Dios se la dará. La sabiduría de la que está hablando Santiago es una sabiduría que es divina. Es un don que se pide a Dios en medio de los contextos de prueba. No es una sabiduría por capacidad o por capacitación académica. No es un talento, es un don de Dios. No es algo que el hombre tenga, es algo que se debe pedir a Dios. La pregunta es si es una sabiduría para superar lo más pronto la situación difícil. Más bien, es una sabiduría para mantenernos constantes en la confianza en Dios, en una dependencia de Él, sabiendo que Dios va a obrar para que esa prueba redunde en que nos parezcamos más a Cristo. Es verdad que en muchos casos Dios nos da la sabiduría para enfrentar la situación difícil, pero el texto enfatiza que Dios en su misericordia nos da la sabiduría para mantenernos confiando en el Señor. Entonces, el texto no está colocando tanto el énfasis en cómo salir rápido de la prueba, sino más bien si yo sobrellevé esa prueba confiando en Dios, dependiendo en Dios y saliendo entonces de alguna manera reconociendo que llevé esa prueba en una forma que agrade al Señor. Entonces, nosotros debemos, y yo reconozco que el hecho de ser profesor en esta institución por más de 15 años, el estar haciendo un doctorado, no significa que yo tenga ya la sabiduría para enfrentar todas las situaciones difíciles, porque han habido momentos donde Dios me ha permitido vivir ciertas situaciones donde he tenido que reconocer que solamente la ayuda de Dios me permite sobrellevar esa situación confiando en Dios, y que Dios obrará, y sobre todo que Dios está haciendo algo en mi vida. Dios está formando algo del carácter de Cristo en mí. Y el punto aquí es el poder reconocer que estoy sobrellevando esto dependiendo de la sabiduría del Señor registrada en su palabra. Aquí nos debemos preguntar quién es nuestra principal fuente de sabiduría. Si es el Señor, es el primero al que acudimos
en medio de las situaciones difíciles, o más bien es al último que acudimos cuando la situación ya está fuera de control? ¿Qué necesitamos en nuestros momentos difíciles? Tercero, colocar nuestra confianza en Dios. En los versículos 9 al 11, el autor hace algo magistral. Exalta al pobre y hace descender al rico y los coloca al mismo nivel. Es decir, en medio de la prueba, ambos están al mismo nivel. Ante Dios, tanto el pobre como el rico están al mismo nivel. Para el humilde, su sentido de orgullo es su alta dignidad ante Dios. Para el rico, es su humilde condición ante Dios. El texto le recuerda al rico que ante el Señor, él es humilde. Y el texto parece estar aludiendo a pasajes como Jeremías 9, 23 al 24, y se los voy a leer. No tienen que buscarlo. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, con esto de alguna manera el autor está mostrando que la gloria del rico no son sus riquezas, sino el conocer a Dios. Y luego el autor habla de una razón del llamado al rico, y es que él y sus empresas son pasajeras como la hierba. Y aquí el autor alude a un texto de Isaías 46:8, y se los voy a leer. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Aquí se deja claro que el ser humano es pasajero, que lo único que es eterno es la palabra del Señor, que permanece para siempre. Entonces nuestra confianza debe estar puesta siempre es en el Señor y su palabra, fuente de toda sabiduría. Entonces las pruebas sacan a flote, evidencian en quién está puesta nuestra confianza. Parece que el rico no está colocando su confianza en Dios, sino en sus riquezas. Y el pobre parece que está colocando su confianza en las riquezas del rico y no en Dios. Por eso el texto les insta a que coloquen su confianza plenamente en Dios. La sociedad actual nos enseña que entre más independientes, más maduros somos, más independientes debemos ser. Este texto nos recuerda que entre más maduros somos, más dependientes somos del Señor. Y Dios permite las pruebas para recordarnos que dependemos de Él y de su sabiduría para seguir fieles sirviéndole a Él. Nos debemos preguntar en quién está puesta nuestra confianza como predicadores del Señor. Como predicadores, y ya para concluir, tenemos la tentación de predicar lo que la gente quiere escuchar, como ese mensaje centrado en la felicidad. Esto es lo que algunos autores han llamado la tiranía de la felicidad. Y esto muestra que el foco en muchos contextos en la actualidad es como si el Señor estuviera al servicio de nuestra felicidad y no nosotros al servicio del Señor. Es como si el Señor estuviera al servicio de cumplir nuestros sueños y no nosotros al servicio de su voluntad. Más que ser felices, la voluntad de Dios es que seamos cada día más como Cristo. Para el predicador cristiano, el foco debe ser predicar a Cristo
Y esto nos puede traer muchas situaciones difíciles, pero necesitamos recordar que esas pruebas, si se enfrentan con la actitud correcta, nos permitirán a nosotros que el Señor siga formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Esto es una parte esencial de nosotros como predicadores, porque no solamente predicamos a Cristo con nuestras palabras, sino que también predicamos a Cristo con nuestro estilo de vida. Y en ese contexto necesitamos una sabiduría que solamente Dios nos puede dar y que está registrada en su palabra para que nos mantengamos confiando en el Señor, pues nuestra confianza siempre, aún en los momentos difíciles, debe estar puesta es en el Señor. Entonces, lo que necesitamos en los momentos difíciles es considerarnos dichosos, porque el Señor está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y por lo tanto debemos pedirle sabiduría a Él para mantenernos confiando en Él, sabiendo que Él está obrando en nosotros. Y no olvidarnos que siempre nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Que Dios les bendiga. Bien, mantengámonos en silencio unos momentos. Seguro entre nosotros hay varios que están pasando por diversas pruebas. Estás pasando por momentos muy, muy difíciles. Y hoy se nos ha recordado que lo peor que nos puede pasar cuando pasamos momentos difíciles es desperdiciar la prueba. Desperdiciar el dolor. Desperdiciar el sufrimiento. Cuando uno sufre, uno quiere inmediatamente buscar a Dios y decirle: Señor, llévate el dolor, llévate el sufrimiento, llévate la prueba. Pero a partir de lo que hemos aprendido hoy, en medio de la prueba que estás viviendo, dile: Señor, no te lleves la prueba. No te lleves mi dolor. Hasta que la prueba haya cumplido el propósito de formar el carácter de Cristo en mi vida. Si estás sufriendo, dile así al Señor en tus propias palabras, ahí donde estás. Señor, no quiero desperdiciar el sufrimiento que experimento en este momento por esas diversas pruebas. Señor, no te lleves la prueba hasta que forme el carácter de Cristo en mí. Y entonces, Señor, si quieres, te la llevas, o si quieres, la dejas. Amén. 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 Muy bien, demos gracias al profesor Sandro. ¿Qué tal si ahí, aunque sea con nuestras manos, le damos un aplauso y de gratitud?
¿Cuántos de nosotros quisiéramos enseñar y predicar la palabra de Dios como lo ha hecho el profesor Sandro? Tu micro, Alex. Solta el micro, Alex. Yo quisiera enseñar y predicar como lo hemos visto hoy hacer al profesor Sandro. ¿Y saben qué es lo que me ha impactado? ¿Qué quisiera aprender yo de cómo él predicó? Pues lo primero que yo quisiera aprender a predicar es cómo el profesor hizo que un texto tan difícil lo hizo tan fácil de entender y comprender. ¿Sí o no? A veces nosotros tomamos un texto tan difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque es un texto fácil de malinterpretar. Claro, dice, no le faltará nada. Y el profesor Sandro dice, claro, fácilmente decimos, si crees en Dios no te debe faltar nada. Debes tener tu casa, debes tener tu carro, debes tener salud, debes tener ahorros, debes tener... Y él dice, no se refiere a bienes materiales. Y él nos ha explicado que no te faltará nada, ¿no? Tiene que ver con formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo quiero predicar como él lo hace. Quiero hacer de los textos difíciles, que son fáciles de malinterpretar. Yo quisiera predicarlo así de claro. Y lo segundo que yo quiero aprender a predicar de él, ¿saben qué es? El realismo. ¿Qué realismo, no? No nos presenta la vida cristiana así como imaginaria, no, es realista en su manera de interpretar. Así que son dos cosas muy importantes que debemos aprender hoy. ¿Ok? Muy bien. Habiendo aprendido estas dos cosas, vamos ahora a empezar nuestro taller y entonces los dejo con Fiorella. Buenas noches nuevamente, hermanos. Voy a compartirles pantalla para dar inicio a nuestro taller. Ok, damos inicio entonces a este taller 1. ¿no? El énfasis es exégesis y como hemos visto, estamos desarrollando la epístola de Santiago. Entonces, para empezar este taller, necesitamos recordar qué es exégesis. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya saben qué es exégesis. Les he colocado aquí en la diapositiva un párrafo con espacios en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos 3 palabras que están en desorden. Ahora les voy a leer el párrafo y ustedes por medio del chat van a intentar poner las palabras en orden. Entonces, ¿qué es exégesis? Exégesis es el proceso de investigación por el cual se extrae el significado, espacio, de un texto, con el fin de lograr, por favor, si participamos por el chat, ¿sí? Por favor, mantengamos nuestros micrófonos apagados. Con el fin de lograr un espacio del mensaje de su espacio, Dios. Y este concepto nos lo trae Langham. Entonces, ¿cuál sería el orden de las palabras? ¿Cómo deberían ir en esos espacios en blanco? Colóquenlo por el chat. A ver, vamos a ir viendo, leyendo. Muy bien. Acá ponen 3, 1, 2. Ajá, muy bien. Ok, original, entendimiento, autor. Gracias, Juan Carlos. Veo que muchos están participando. También han puesto 3, 1, 2. Gracias, Helio. Original, entendimiento y autor. Entonces, como la mayoría lo ha colocado, ¿qué es exégesis? Esto es solo un recordatorio. Exégesis es el proceso de investigación por el cual se extrae el significado original de un texto con el fin de lograr un entendimiento del mensaje de su autor, Dios. Si bien sabemos que los autores de las Escrituras fueron
seres humanos, fueron personas como nosotros, pues detrás de cada uno de esos autores está Dios como autor principal, ¿no? Quien fue el que los inspiró para escribir su palabra. Entonces, esto es exégesis. Continuando con este taller, ahora sí, vamos a imaginarnos todos que acabamos de recibir este sobre. Imagínense ahí, ustedes están en sus casas, están ahí sentados y acaban de recibir este sobre. Y cuando abren el sobre, encuentran una hoja con solo este párrafo. Abren la hoja y solo encuentran este párrafo. Entonces lo vamos a leer. No tenemos ninguna duda sobre tu valentía o devoción por tu patria, ni creemos que seas el monstruo descrito por tus oponentes. Pero tus propios escritos y pronunciamientos y los de tus amigos y admiradores no dejan lugar a dudas de que muchos de tus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana, especialmente en la estimación de hombres como yo, que creemos en la amistad universal. Ok, entonces hemos leído este texto, este párrafo, y aquí viene otra pregunta, la que también me gustaría que respondan por el chat, únicamente por el chat. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué trata la carta? Leyendo solamente este párrafo, ¿pueden observar de qué trata la carta? A ver, participen por medio del chat. ¿De qué trata la carta? Coloquen lo que ustedes crean. Aquí no hay, ahorita no hay respuestas incorrectas. A ver, ¿de qué creen que trata la carta? Por ahí ponen de patriotismo, de amistad, gracias Alejandro, de un soldado, puede ser, amistad verdadera, de un tipo valiente pero cruel, gracias a mí, de amistad, describe la personalidad de alguien, sobre valentía, devoción. Por aquí Jorge dice de la monstruosidad del amor y la amistad. Mire, qué interesante. Surgen diversos posibles temas de esta carta, ¿cierto? Entonces podríamos decir que de acuerdo a lo que ustedes han colocado en el chat, puede hablar de diferentes temas, ¿no? Han puesto lealtad, amistad, valentía, traición, pero son muchas opciones. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitas para comprender el mensaje de esta carta? Ahora, ¿qué crees tú que necesitas para comprender el mensaje de esta carta? Ok, muy bien. Contexto, gracias Paola. Contexto, muchos ponen contexto. La carta completa, muy bien. Bueno, los signos de puntuación. Saber quién escribe la carta, muy bien, gracias Loida. A quién escribe. Por aquí me colocan investigar el trasfondo histórico, muy bien. El autor, conocer al remitente y al emisor, conocer el contexto, leer la carta completa, muy bien. Entonces, ustedes han dado varias alternativas, varios pasos que debemos seguir para poder entender de qué trata esta carta. Entonces, vamos a continuar. Ustedes lo han dicho, el primer paso, importante, leer la carta completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, les cuento que otra vez les llega un sobre, pero ahora este sobre está con la carta completa. Y la voy a leer. Atentos porque vamos a seguir participando por medio del chat. Entonces, India, 1940. Herr Hitler, Berlín, Alemania, querido amigo. No tenemos ninguna duda sobre tu valentía o devoción por tu patria, ni creemos que seas el monstruo descrito por tus oponentes. Pero tus propios escritos y pronunciamientos y los de tus amigos y admiradores no dejan lugar a dudas que muchos de tus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana, especialmente en la estimación de hombres como yo que creemos en la amistad universal. Le pido en nombre de la humanidad que detengan la guerra. No perderá nada remitiendo todos los asuntos en disputa entre usted y Gran Bretaña a un tribunal internacional de su elección conjunta. Si logra el éxito en la guerra, eso no probará que tenía razón.
Es mucho pedirle que haga un esfuerzo por la paz durante un tiempo que puede no significar nada para usted personalmente, pero que debe significar mucho para los millones de europeos cuyo grito mudo por la paz escucho, porque mis oídos están atentos para oír a los mudos millones. Tu amigo, Gandhi. Ok, entonces acabamos de leer la carta completa. ¿Cuál sería el segundo paso? Ustedes también ya lo han colocado por el chat. Tenemos que identificar al autor de la carta. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Lo acabamos de leer. Aquí tenemos la opción A, B, C o D. Van a colocar en el chat cuál es la opción o cuál es la respuesta correcta. ¿Quién escribe esta carta? Hitler, un amigo, Gandhi, no se sabe. Entonces, todos están poniendo la C. Muy bien, veo que están prestando atención. Entonces, el que escribe es Gandhi. Excelente. Vamos con el siguiente paso. Vamos a identificar a los destinatarios. Puede ser un destinatario o pueden ser más destinatarios. ¿Qué responde a la pregunta a quién escribe? Ya dijimos quién escribe, ahora a quién le escribe. Y nuevamente tenemos 4 opciones. Le escribe a Hitler, le escribe a un amigo, le escribe a Gandhi o no se sabe. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A quién le escribe esta carta? Muy bien, excelente. La A, ¿no? Gandhi le escribe a Hitler. Ustedes han respondido muy bien. Ahora vamos a ir con el cuarto paso. Vamos a ir con el cuarto paso. La ocasión de la carta. ¿Y qué es la ocasión de la carta? Bueno, la ocasión de la carta responde a la pregunta, ¿por qué escribe? ¿Por qué el autor de la carta está escribiendo esta carta, valga la redundancia? ¿O qué situación está pasando en ese momento? Saber la ocasión de la carta. Y para eso, como uno de ustedes lo comentó en el chat, es necesario que tengamos contexto histórico, ¿no? Para eso nosotros leemos, investigamos. Entonces, con relación a esta carta, ¿por qué Gandhi está escribiendo esta carta a Hitler? A ver, tenemos la opción A. Porque había iniciado la Segunda Guerra Mundial en 1939 y Hitler era uno de los líderes responsables. Opción B. Porque India y Alemania tenían acuerdos de libre comercio. Opción C. Porque Hitler quería encarcelar a Gandhi. Y opción D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál de estas opciones, qué letra creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Por qué escribe Gandhi esta carta? A ver, vamos a colocar por el chat. Muy bien. Excelente. Todos están colocando la opción A. Porque había iniciado la Segunda Guerra Mundial en 1939 y Hitler era uno de los líderes responsables. Es que importante, como ustedes ven, es el contexto histórico. Vamos entonces ahora con el quinto paso, la intención de la carta. Tenemos que identificar la intención de la carta. ¿Y qué es la intención de la carta? Bueno, la intención de la carta responde a la pregunta ¿sobre qué escribe? Es decir, tengo que descubrir o identificar el tema principal de la carta. ¿Sobre qué está escribiendo el autor? Vamos, eso lo dice la carta. Y aquí nuevamente les estoy colocando 4 opciones. ¿Sobre qué escribe el autor? Tenemos la opción A. Gandhi le pide a Hitler que sean amigos. Opción B. Gandhi le quiere decir a Hitler que es un monstruo. Opción C. Hitler le pide a Gandhi que detenga la guerra. Y opción D. Gandhi le pide a Hitler que detenga la guerra. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta en intención de la carta? Muy bien, hay que leer con cuidado, ¿no? A veces la diferencia de palabras nos puede confundir, pero como la mayoría lo está colocando en el chat, es la D.
¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto histórico de esa carta? Bueno, Gandhi le pide a Hitler que detenga la guerra, ¿no? Y eso está de manera explícita en la carta. Eso lo dice el tercer párrafo de la carta. Muy bien, entonces, miren lo que acabamos de hacer, ¿no? Todos hemos descubierto, utilizando estos pasos, quién es el autor, Mahatma Gandhi, quién es el destinatario, Hitler, cuál es la ocasión de la carta. Bueno, había iniciado la Segunda Guerra Mundial en 1939 y Hitler era uno de los líderes responsables. Y la intención, Gandhi le pide a Hitler detener la guerra. Cabe mencionar, aquí les menciono que esta carta sí es real. Se dice que se descubrieron algunas cartas que Gandhi le había escrito a Hitler. Sin embargo, estas cartas nunca llegaron a su mano, a las manos de Hitler. No creo tampoco que haya podido hacer mucha diferencia, pero en este caso nos está ayudando esta carta a poder entender qué es lo que tenemos que hacer para poder comprender lo que dice una carta, tanto la ocasión como la intención. Entonces, eso lo hemos visto en 5 pasos sencillos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los mismos 5 pasos a un texto de la epístola de Santiago. Ahora, nuevamente, imaginemos que yo sé que aquí todos ustedes saben, conocen el libro de Santiago, pero vamos a asumir y pensar que no hemos leído la epístola de Santiago aún, no la hemos leído completa. Justo hoy venimos a leer y nos encontramos con el siguiente texto. Pensemos que no hemos leído más de Santiago, solamente estamos leyendo estos versículos. Los voy a leer a continuación. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguardan las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Muy bien, acabamos de leer este texto y vamos a intentar descubrir de qué trata la carta. Si nos preguntamos de qué trata la carta, habiendo leído solo esta porción, ¿qué podrían decir ustedes? A ver, por medio del chat. Por ahí algunos dicen, bueno, la carta habla de tener paciencia, toda la carta, pensemos en toda la carta. Por ahí dicen de la perseverancia, del sufrimiento, de las diversas pruebas, muy bien, de la esperanza en medio del sufrimiento, de mantenerse firmes, de animar a los hermanos, de la venida del Señor, de la actitud que debemos tener frente a las pruebas, no rendirse, de la confianza en el Señor, de fe, paciencia, de orar, perseverancia. Ok, entonces vemos que pueden surgir diversos temas, ¿no? Pueden surgir diversos temas. Para nosotros dar con el mensaje de la carta, es necesario hacer los mismos pasos que hemos hecho con la carta anterior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Primer paso, que es leer la carta completa. Definitivamente, ahora no vamos a leer la carta completa. Ya ustedes creo que lo han hecho antes de venir al taller y si no, lo van a hacer estos días. Pero les tengo aquí un resumen de los temas que trata la carta de Santiago. Un resumen como recordatorio. Entonces, en el capítulo 1 vamos a encontrar temas como la sabiduría para enfrentar las pruebas, las tentaciones, ¿no? que no provienen de Dios,
el poner en práctica la palabra. El capítulo 2 nos habla de lo prohibido que es el favoritismo, la fe y las obras que tienen que ir juntas. El capítulo 3, ahí coloqué una X porque el capítulo 3 es un texto que ustedes van a trabajar y lo vamos a descubrir ya en el siguiente estudio. 2 clases de sabiduría. Capítulo 4 nos habla de las guerras y los conflictos que surgen de las pasiones dentro de nosotros. También se nos habla de no fanfarronear sobre el día de mañana. El capítulo 5 habla sobre la advertencia a los ricos opresores. He colocado una X porque es el texto que estamos estudiando ahora. Y también el capítulo 5 habla de la importancia de la oración. Entonces vemos aquí los diversos temas que habla la carta o lo que trata la carta de Santiago. Entonces, ya hemos leído la carta, ya sabemos cuáles son los temas que trata y vamos con el segundo paso. Vamos a identificar al autor de la carta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a colocar en el chat cuál es la letra correcta. ¿En cuál de estos textos se menciona al autor del epístola? Tenemos Santiago 5:17. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Segunda opción, capítulo 2, versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. O la C, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. De acuerdo a estos textos, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Quién escribe? Yo creo que esta respuesta es sumamente sencilla. Todos, muy bien, vamos a decir que es Santiago. Si por ahí alguien ha colocado otra letra, bueno, es que está un poquito distraído, pero Santiago es el autor de la carta. Vamos con el siguiente paso, el tercer paso, recordemos, es identificar el destinatario o los destinatarios. Y para eso les he colocado el versículo clave, que está en Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Muy bien. Entonces, ¿a quién le escribe Santiago? Opción A, le escribe a la iglesia de Éfeso. Opción B, le escribe a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Opción C, le escribe a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. O la opción D, Santiago le escribe al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, todos súper atentos. La respuesta es, como ustedes lo han dicho, la opción C. Las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos quién escribió la carta y a quién escribió. Ahora vamos con el cuarto paso. Vamos a identificar la ocasión de la carta. Y recordemos, la ocasión de la carta responde a la pregunta ¿por qué escribe? ¿Por qué Santiago ha escrito esta carta? ¿Qué situación estaba pasando en ese momento que lo llevó a Santiago a escribir la carta? Entonces, para ello, vamos a ver y escuchar el siguiente video. Vamos a prestar atención para poder responder estas preguntas. No se escucha. A ver. No se escucha, hermana. Ok, ahora lo voy a volver a poner, no se preocupen, a ver un ratito. A ver, me disculpan un segundo, vamos a volver a colocar el video.
¿Se escucha? No nos escucha nada, hermana. No se escucha. No hay volumen. Exhaustos por las circunstancias, las buenas obras se volvieron opcionales en lugar de ser fruto esencial de la fe. Ahora sí. Sí se escucha. Leo, no sé quién está Sí se había poniendo. escuchado, sí, ya había comenzado a escucharse. Leo, ¿puedes colocarlo? Leo, Fío, ya se escucha. Vuélvelo Sí, a sí. poner. Lo voy a volver a poner, Leo, porque me sacaron de compartir. A ver, Leo, por favor, compártelo. Exhaustos por las circunstancias, las buenas obras se volvieron opcionales en lugar de ser fruto esencial de la fe. Desde el inicio, porfa. Se pausó. Leo, por favor, ¿puedes poner el anterior? Un momento, ahorita lo pongo. Si no, a ver. Si no, vuelve a colocar ese, Leo, y nosotros avanzamos aquí. Voy a dar las indicaciones. No sé qué problemita ha mejor, habido ajá. con... Para Había un dos está problemita mejor. tecnológico. A ver. Vuelve a colocar el mismo, Leo, porfa, y avanzamos así. Exhaustos por las circunstancias, las buenas obras se volvieron opcionales en lugar de ser fruto esencial de la fe. Ok. Ok, gracias. Yo sé que no es el video completo. Esta semana les va a tocar a ustedes revisar por su propia cuenta. Les va a tocar revisar por su propia cuenta este video completo, así que no hay ningún inconveniente. Hemos escuchado la versión cortita, pero ahí se ha mencionado por qué se escribe la carta. Ahí en el video que acabamos de escuchar, que duró unos pocos segundos, hemos escuchado por qué escribe la carta a Santiago. Y lo he colocado en estas dos posibles opciones. La A, porque la comunidad cristiana que se encuentra dispersa, a pesar de las circunstancias, está mostrando los frutos de su fe, haciendo buenas obras. Esa es la opción A. Y B, porque la comunidad cristiana que se encuentra dispersa se adaptó a las circunstancias y no está mostrando los frutos de su fe por medio de buenas obras. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Muy bien, entonces todos están colocando la respuesta B. Excelente. Sí, entonces hemos descubierto cuál es la ocasión de la carta. ¿Por qué Santiago está escribiendo? Porque aparentemente la comunidad cristiana que se encuentra dispersa se adapta a las circunstancias y no está mostrando los frutos de su fe por medio de las buenas obras. Y ahora vamos con la siguiente o el siguiente paso, el quinto paso, que ya es el final para este taller. Descubriendo la intención de la carta. ¿Sobre qué escribe? ¿Sobre qué está escribiendo Santiago? ¿Cuál es el tema principal de esta carta? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, eso lo identificamos leyendo toda la carta. Para esto ya hemos leído toda la carta. Entonces, he colocado aquí los textos claves. Uno de ellos está en el capítulo 1. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos con el siguiente texto clave. Está en el capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y el versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y un texto más, lo encontramos en el capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta.
mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Muy bien, habiendo leído estos textos claves, estos versículos claves, tenemos que identificar cuál es la intención de la carta. ¿Cuál es la intención de la carta? Y aquí tenemos dos opciones. La intención de la carta, opción A, Santiago felicita a la comunidad cristiana dispersa por las buenas obras que están evidenciando en su vida diaria. O la opción B, Santiago exhorta a la comunidad cristiana dispersa a evidenciar su fe por medio de buenas obras. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Excelente, muy bien. Entonces, todos estamos súper atentos. Es la opción B. Entonces, ¿cuál es la intención de la carta? Bueno, Santiago está exhortando a la comunidad cristiana dispersa a evidenciar su fe por medio de buenas obras. Entonces, vemos que acabamos de hacer lo mismo que hicimos con la carta anterior. Hemos identificado al autor de la carta, que es Santiago, el autor de la epístola, a los destinatarios, las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, la ocasión de la carta, porque la comunidad cristiana que se encuentra dispersa se adaptó a las circunstancias y no está mostrando los frutos de su fe por medio de buenas obras. Y la intención de la carta, Santiago exhorta a la comunidad cristiana dispersa a evidenciar su fe por medio de buenas obras. Entonces, ¿de qué manera la visión panorámica de la epístola me ayuda a entender el texto? A ver, nuevamente por el chat, ustedes ahora sí van a escribir, van a redactar. ¿De qué manera saber quién es el autor, saber quién es el destinatario, cuál es la ocasión y cuál es la intención de la carta, nos ayuda a entender este texto que hemos leído? ¿De qué manera nos ayuda a entender? A ver, coloquen ahí sus respuestas, redáctenlas en el chat. ¿Nos ayuda o nos ayuda a conocer esta visión panorámica de la carta? ¿Y en qué nos ayuda? Muy bien, el contexto nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender el propósito de la carta, nos ayuda a entender los motivos del autor, porque me da un marco general sobre el cual puedo explicar aspectos prácticos que falta desarrollar como cristianos, ¿ok? Nos ayuda, bueno, todo pasa muy rápido aquí en el chat, nos ayuda a saber el contexto, nos ayuda a poner límites, bueno, tal vez para entender la carta, delimita, ¿no?, la lectura del texto, nos permite tener un conocimiento mayor de la carta, muy bien, nos ayuda a tener una visión clara del contexto, de la intención. Ok, entonces vemos que aporta a nuestro entendimiento para conocer qué es lo que dice la carta. Aquí les he colocado de qué manera nos ayuda entonces esta visión panorámica a entender lo que dice la carta. ¿Qué nos está diciendo? Que una forma, pensando en la intención de Santiago de exhortar a la comunidad cristiana dispersa a evidenciar su fe por medio de buenas obras, una forma de evidenciar la fe, una forma de buena obra, ¿cuál es? Según el texto, es tener paciencia, ¿no? Esto es de manera general. Vamos a descubrir más cosas sobre este texto en el siguiente taller, pero ya tenemos hasta aquí la visión panorámica. Finalmente, hemos utilizado algunas herramientas para comprender qué dice una carta, de qué trata una carta. Y qué bonito es recordar que Dios decidió hablarnos por medio de un libro, en este caso por medio de la epístola de Santiago. Si bien sabemos que es la palabra de Dios, no deja de ser un libro al cual debemos aplicar algunas herramientas para poder comprender lo que Dios nos está transmitiendo por medio de ella. Y algo que tal vez nos podemos llevar hoy después de este taller, podemos pensar o podemos meditar en cómo podemos hacer evidente nuestra fe, habiendo leído el texto. ¿Cómo podemos hacer evidente nuestra fe?
¿A qué buena obra o a qué buenas obras nos está llamando el Señor? Es importante que nos pongamos a pensar eso, ¿no? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Cómo podemos evidenciar nuestra fe? Bueno, queridos hermanos, este ha sido el taller de hoy. Espero que lo hayan podido disfrutar. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a ir unos 25 minutos. Vamos a dividirnos en grupos y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el texto que todos vamos a predicar. Al final de los 5 lunes juntos, cada uno aquí tiene que elaborar un sermón sobre Santiago capítulo 3, del verso 5 al 10. Pero hoy vamos a trabajar lo mismo que ha hecho Fiorella, lo vamos a trabajar con el texto que vamos a predicar. Entonces, Leo, sin más, por favor, vamos a los grupos. Volvimos. Muy bien. Fernando, por favor, tenemos los anuncios antes de despedirnos. Sí. Mis hermanos, buenas noches. Una vez más, gusto de verlos. Estamos en esta parte ya finalizando nuestra reunión, nuestro primer taller sobre epístolas. Y me gustaría solamente que ustedes tengan presente dos cosas importantes. La primera es que a partir del día de mañana les vamos a enviar las tareas que tienen que hacerse cada semana. Hay dos canales para hacer las tareas. La primera es que hay una plataforma llamada Gurukan, una plataforma educativa virtual, en la cual están todas las tareas. Le vamos a dar el acceso, el link de acceso para que usted solamente entre, crea su código, entre a la plataforma y ahí están todas las tareas. Pero posiblemente no eres tan amigo con la tecnología y realmente te cuesta un poco más, eres más complicado para entrar a temas así. Entonces vamos a colocar también las tareas mismas que hay en la plataforma en el grupo WhatsApp de los coordinadores y ellos lo van a retransmitir a todas las escuelitas. Entonces aquí queda claro que para aquellos que recién están participando en un taller virtual, tenemos entre lunes y lunes, entre taller y taller, tenemos realmente tareas semanales. Son sencillas, de mucha edificación, y que van a complementar mucho lo que vamos aprendiendo cada lunes, ¿no? Entonces, punto 1, plataforma Gurukan, que a la vez lo vamos a mandar al grupo WhatsApp de coordinadores para que sea retransmitido a todas las escuelitas participantes en esta situación. Segundo, y vamos a seguirte recordando, recuerda que este taller virtual tiene como objetivo, y es nuestro anhelo, que tú puedas desarrollar esta habilidad de poder predicar epístolas. Tengas los tips, tengas las formas, y queremos honrar también tu esfuerzo. Al finalizar este taller virtual, cada uno va a tener un libro que el ángel se lo va a obsequiar con mucho cariño, que es el libro de Cómo predicar el Nuevo Testamento, de Mark Mayner. Pero, para aquellos que son muy responsables en hacer sus tareas semanales y cierran sus tareas cuando cerramos
el quinto lunes, a ellos se les entregará un segundo libro. ¿Ok? No esperes al final para hacer las tareas. Si haces así, no vas a recibir el segundo libro. El primero para todos sí, pero el segundo también queremos promover e incentivar la responsabilidad con respecto a las tareas semanales. ¿Y esto por qué? Porque las tareas de las semanas te sirven para el siguiente lunes y el proceso de enseñanza va a ser mucho mejor. No acumules ni dejes para el final las cosas. Listo, entonces queda claro que vamos a seguir hablando un poco más esto cada semana. Así que le mando un fuerte abrazo. Alex, yo los despido una vez, ¿sí te parece? Sí, ya nos despedimos. Un Por fuerte favor, abrazo para que tengan todos. una bonita semana. Nos encontramos el próximo lunes. Hagan los módulos individuales al tiempo que dispongan durante la semana y los que cumplan las tareas cada semana van a recibir el comentario bíblico de Santiago escrito por Jonathan Lamb. Así que si eres fiel en hacer tus tareas cada semana, como bien lo dijo Fernando, vas a recibir un segundo libro además del primero. Eso sería todo. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes y hagan sus tareas. Chao, chao con todos. Gracias. Bendiciones, gracias. Gracias. Bendiciones. Feliz Peripo. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, hermano. Nos vemos. Chao.